Casi, casi se me olvida. Muy bien, entonces, lección número 8. La lección número 8 es una conclusión de los mandamientos de la ley de Dios y también una aplicación correcta de la ley y el evangelio. Entonces vamos a estudiar esos dos puntos esta noche. Como bien mencioné anteriormente, dándole gracias a cada uno de ustedes por el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, pero sobre todas las cosas, el amor y el anhelo ferviente que tienen ustedes de estudiar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por eso y vamos a empezar el curso de esta noche, la lección de esta noche, con una oración. Amén. Querido Espíritu Santo, enséñanos a servir como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarnos a los corazones de las personas que nos rodean. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, como ya es de costumbre, vamos a tomar unos minutitos para hablar un poquito sobre el video, algo que les llamó la atención, algo que les gustó, algo que les hizo pensar sobre la historia que leyeron, el pasaje bíblico o el video que vieron. Adelante, hermanos y hermanas en Cristo, cuéntenme algo que les gustó el video. Un voluntario, una voluntaria. Inés, adelante, hermana querida. Bueno, pastor, de verdad que en este video aprendí bastante. Me gusta la forma en que el profeta Natán aplicó la ley a David, pues de una forma tan magistral, sencilla, que lo pudo llevar a entender lo que había hecho, lo que había cometido. Eso me gustó. Gracias, hermana. Bien dicho. Excelente. ¿Alguien más? Muy bien. Y si no, vamos a pasar directamente a las preguntas que hicimos. ¿Y cuáles son los tres ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? Y vamos a ponerlo el primero. Adelante, Rosa María. Dice, no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Pues, pues ¿cómo le explico? Pues yo digo que no estamos obligados, porque no vamos a ser salvados, no vamos a ser salvos por las obras, vamos a ser salvos por la fe. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé si esté bien. Sí, correctamente. Excelente, bien dicho, hermana. Sí, resumiendo Timoteo 1:3-10, ¿verdad? La ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos la ley, escucharla porque hemos ofendido a Dios, pero no estamos obligados, ¿verdad? Si fuésemos obligados a cumplir la ley, a hacer buenas obras, ¿verdad? Esas buenas obras serían hechas por obligación y no por gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, literalmente un cambio de actitud. Hacemos lo que hacemos en gratitud por lo que Jesucristo ha hecho, ya lo ha hecho por nosotros. Excelente. Siguiente punto, ¿cuál era? El número 2. El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. ¿Qué piensan?
¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan sobre esta parte? ¿Algún voluntario? Entonces dice, nadie puede salvarse por medio de la ley, ¿verdad? Gálatas 3:10, 3:10 y 11 nos dice claramente, ¿verdad? La última parte específicamente, el versículo 11 dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, como dice claramente aquí, nadie puede ser salvo por medio de la ley. Nuestro destino eterno le interesa más a Dios que nuestro comportamiento meramente exterior, ¿verdad? Desafortunadamente en el mundo en que vivimos, habemos muchos cristianos, y yo tengo que incluirme, ¿verdad? Porque es fácil decir, hay otros cristianos, que muchas de las veces aparentamos perfección exteriormente, ¿verdad? Que no, vivimos literalmente una burbuja sin juntarnos con otras personas que muchos creen que son pecadores, pero interiormente el alma está seca, el alma está sedienta, ¿verdad? Porque parecemos hacia los demás que somos perfectos, que somos santos, que somos mejores que los demás, pero interiormente somos peor de pecadores que los demás, ¿verdad? Entonces, eso no nos reforma literalmente, ¿verdad? Porque aunque somos creyentes, que creemos en Cristo, siempre seguimos siendo imperfectos. Seguimos cometiendo errores, cometiendo pecados, ¿verdad? Si ese fuera el propósito de la ley, pues no llegaríamos a ningún lado, ¿verdad? Pero sí el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y llevarnos a Cristo, ¿verdad? Como bien lo dice el Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia de nuestro pecado, nuestra necesidad imperante de un Salvador. Y la tercera, ¿qué dice la tercera? El propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. ¿Qué piensan, hermanos? Aquí sí voy a pedirles su comentario. Pues yo pienso que no, pastor, porque pues nadie puede hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nosotros somos pecadores y Él no. Él nunca pecó. Excelente, hermana querida. Juan Noé, adelante, hermano. Gracias, profesor. Pues sí, es la verdad lo que dice la hermana, es que nosotros no podríamos hacer lo que Jesús hizo, porque Jesús vivió una vida perfecta. Nosotros no podríamos hacerlo, pero ni a la mitad llegaríamos, hermano, pero sí es un buen ejemplo Reinita va a venir por tratar, unas impresiones, Roland. tratar de hacerlo, porque en realidad creo que la Biblia también nos llama a ser santos. Entonces, tendríamos que tratar la manera, ¿no? Porque somos llamados de ser santos, porque así dice la Biblia, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, excelentes comentarios. Como dicen ustedes, no podemos seguir perfectamente como Dios exige, 100% como lo fue Jesús. Pero a veces se nos olvida que si queremos hacer algo, de lo que Dios, de lo que Jesucristo hizo acá en la tierra, muchos dicen, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que vivir como Jesús. Y ahí sí es cuando la cosa se pone buena, porque si vamos a vivir como Jesús vivió acá en la tierra, tenemos que vivir 100% sin un solo pecado ni engaño en la boca, en nuestras bocas, ¿verdad? Y usted y yo sabemos, si sencillamente nos tocamos la piel y nos damos cuenta que somos de carne y hueso, llegamos a la conclusión, a la triste conclusión que somos pecadores imperfectos, ¿verdad? Entonces,
el propósito principal de Jesucristo de dejar el paraíso en el cielo y venir a este mundo lleno de pecado fue para ser nuestro sustituto, para cumplir perfectamente los 10 mandamientos, la ley de Dios, las exigencias de Dios, los estatutos de Dios, ¿verdad? Él los cumplió perfectamente en lugar nuestro para que hoy Dios nos vea, nos declare justos e inocentes ante su presencia. Entonces, en cortas palabras, nuestra obra redentora es 100% obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, como hijos de Dios, como bien mencionaron ustedes, claro que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, meditando en su palabra, impulsados, fortalecidos por el Espíritu Santo que nos lleva a vivir según la voluntad de Dios. Excelente, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicó la ley el profeta Natán? Y ahora estamos hablando ya con David. Y quizás la pregunta que les hago ¿fue fácil o difícil la tarea que Dios encomendó al profeta Natán? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue fácil o difícil la tarea que Dios le encomendó a Natán? Juan Noé, vamos a comenzar por usted. Bueno, muchas gracias, profesor. Pues yo diría difícil, profesor, porque imagínese, es algo que tendría que ir a tratar con un rey, ¿no? Y pues sería difícil, ¿qué vas a ver? Sí, pero bueno, sería difícil, pues, si fuera yo me imagino, ¿verdad? Entonces, pero por lo que yo veo, como que se le hizo fácil a Natán, ¿no? Porque primero le contó una historia de dos hombres y luego le dice a David, ¿no? Que mira, ese hombre eres tú, y así de fácil, ¿no? Pues la verdad, eso sería, profesor. Gracias, Juan Noé. Excelente, hermano. Adelante, Rosa María. ¿Qué piensa usted? ¿Fácil o Pues, difícil para... Él era profeta de profesión, ¿verdad? Ese era literalmente su trabajo. ¿Qué piensa? pues yo pienso que fue fácil para él porque pues él llevaba el mensaje de Dios, de nuestro Señor, de Jehová. Él lo mandó a que reprimiera a David, que lo reprimiera y que con la ley y que lo justificara con el evangelio. Gracias, hermana querida. Muy bien. Sara, ¿qué piensa usted? Sara, hermana, ¿está ahí? Sí, hermano, yo pienso que sí fue fácil a él porque como él es un profeta, eso es ese es mi comentario. Gracias, gracias. Adelante, Mm, Inés. Gracias, Sara. Bueno, Bueno, profesor, yo creo que era una tarea difícil, pero como él estaba ahí conectado con Dios, Dios le dio sabiduría para que pudiera hacer este trabajo que le había mandado. Muy bien, hermana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Luis Felipe, adelante, hermano. Pero yo creo que el profeta Natán tenía la presencia de Dios en su corazón para poder expresar ante un rey. No era fácil, pero Dios mismo envió para que hablara del pecado de David. Gracias, hermano. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Excelente. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo había pasado entre lo que sucedió hasta la corrección que hizo Natán a David? Mencionó en el video un tiempo, ¿verdad?
Adelante, Inés. Sí, dijo, se escuchó en el video que era menos de un año, algo así. Un Que año había es pasado tiempo. bastante tiempo, ¿verdad? Y si y si el profeta, ¿verdad? Hubiera hecho su trabajo, no hubiera durado tanto. Ya mencionaron bien ustedes que dirigirse al rey no era cosa fácil. Una palabra mal dicha, un tono de voz mal expresado, ¿verdad? Literalmente le hubiera costado, aunque hubiera sido el profeta de Dios, la misma vida. Entonces, por eso notan ustedes el tacto, la sabiduría que Dios le dio a este profeta para ir y hablar en tercera persona, ¿verdad? Habló, expresó libremente, ¿verdad? Hasta que le hizo salir del casillero a David, se incomodó, se molestó, inclusive el rey, ¿verdad? Dijo una sentencia, una condena para ese malvado, ¿verdad? Entonces, cuando literalmente ya estaba el pez cayó en el anzuelo, pues ahí que hizo a Natán, ¿verdad? Ya estaba literalmente, como decimos coloquialmente, ya tenía al toro por los cuernos, ¿verdad? Entonces le dijo, ese eres tú, ¿verdad? Entonces nota usted la adrenalina, el enojo este, de David se enfrió, ¿verdad? Como si cuando se va la electricidad de nuestras casas, ¿verdad? Se va disminuyendo completamente. Eso es lo que pasó. Ahora, en muchas ocasiones en nuestra vida particular como creyentes también vamos a tener las mismas circunstancias. Quizás nos va a costar muchísimo aplicar la ley a la persona que uno quiere, y puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros mejores amigos, un amigo a quien amamos con todo nuestro corazón que está viviendo en pecado, pero tenemos temor de perder la amistad, de perder esta armonía familiar, ¿verdad? Si yo digo algo y que no suene bien, voy a perder al amigo, voy a perder la familia y todo lo demás. En ese caso, ¿verdad? Vamos a ser sabios como el profeta Natán y decir la ley, mostrarle su pecado sin tirar la basura bajo la alfombra, como decimos coloquialmente, sino decir la ley de Dios como lo es, ¿verdad? Entonces aquí dice con tacto y sabiduría, clara y rotunda, como el bisturí de un cirujano, ¿verdad? Súper afilado. No proclamó ningún evangelio hasta que reconoció su pecado con su corazón arrepentido, ¿verdad? No le dijo, mira David, yo sé que tú hiciste esto, a veces pasan las cosas, no podemos evitarlo, pero tranquilo, no pasa nada, Dios es amor y todo lo demás. No, todo lo contrario, le dio la ley con todo su rigor hasta que literalmente este hombre, este rey, arrogante, se creía que nadie, no podía decirle nada, estaba en el suelo y ahí cuando estaba en el suelo, con un corazón arrepentido, aplicó el bálsamo suave, aplicó las buenas nuevas. Y la pregunta viene, ¿cómo aplicó el evangelio Natán a la vida del rey David? ¿Qué piensan, hermanos? Edith, Carmen, y vamos a Lo participar. lo aplicó a su corazón. Ok, Ujú. muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sí, profesor, adelante, hermano. pues, ¿cómo aplicó el Evangelio? Lo aplicó después de que David se dio cuenta de sus pecados. Entonces aplicó el Evangelio para consolar el corazón de David.
o también para hacerle ver a David que a pesar de que él tenía buenas posiciones porque era un rey, pero a pesar de eso, Dios no le dijo, mira David, haced buenas obras, haced buenas. Gracias, Juan Noé. Bien dicho. ¿Alguien más? Carmen, adelante, hermana. Pastor, quería preguntarle que cuando Natán le dice, aplica la ley y luego para aplicar el evangelio es cuando David reconoce y se humilla al Señor. Sí. Entonces viene la fuerza de la ley, ¿verdad? Le da, literalmente podemos decir, le dio una cachetada directa a David. Le noqueó, le tiró al suelo. Cuando estaba en el suelo, se dio cuenta de su pecado y dijo, he pecado contra Dios. Se arrepintió. Ese momento yo puedo, por 1 año y medio, vamos a ponerlo ahí, por 1 año, quiso cubrir el pecado. No dijo nada. Y ustedes saben, ¿verdad? Que dice en el Salmo que sus huesos no podía dormir, no podía comer porque la conciencia le estaba matando. Pero no decía nadie, ni nadie le podía decir nada al rey, porque como ya mencioné, le iba mal. Entonces, cuando estaba en el suelo, cuando estaba sangrando por esa herida del golpe que le dio literalmente Natán, pero ahora viene el consuelo, viene la esperanza, que le dijo, Dios te perdona tu pecado y no vas a morir, ¿verdad? Eso fue como el alivio, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y quizás David pensó que merecía la muerte por haber cometido tal grave pecado contra Dios. Entonces, sin condiciones, inmediatamente le dijo, como ya bien mencionó Juan, no le dijo el Natán, ve, David, ahora que has hecho esto, tienes que hacer esto, el otro, aquello, y así, para ver si Dios te perdona. Quizás te perdona si te portas bien. Sin condiciones, sin requisitos, inmediatamente y específicamente en ese mismo momento. Así es como funciona el perdón de Dios. Es por eso que el Señor nos ha enseñado las dos enseñanzas principales de la Biblia, que son la ley y el Evangelio. La ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio nos muestra la obra redentora de Cristo, el amor ágape de Dios, un amor desinteresado, un amor que todo lo da sin esperar absolutamente nada a cambio. Muy bien, entonces los minutos que nos quedan, vamos a Rosa María. Adelante, hermana querida. Pastor, yo ahí tengo una duda porque Dios sí castigó a David, sí lo castigó con la muerte de su bebé. Sí, lo castigó. Usted sabe que nuestras acciones, por más cualquier acción que sea, siempre van a tener sus consecuencias. Y las consecuencias, esas sí quedan ahí todavía. Obviamente, usted y yo vamos a decir que tuvo que ver ese niño, ¿verdad? Inocente, pero eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Entonces, Sí. no, él no murió porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Él no murió, fue perdonado. Y si estudiamos la historia es del mismo capítulo, ¿verdad? David está orando, está rogando, él no dormía, no comía absolutamente nada por la muerte de su hijo. Y después, cuando murió, hizo fiesta, se vistió, Sí. comió, y él dijo, tuvo el consuelo que su hijo, que murió, lo iba a ver en el cielo, ¿verdad? Es como increíble, ¿verdad? Entonces eso él confió en Dios, que ese hijo que ya no lo tenía con él, lo iba a volver a ver en el cielo, ¿verdad? Entonces es el consuelo espiritual, porque ya la paz del perdón literalmente cambió la actitud, primero arrogante, que ocultó su pecado
y también la tristeza de haber perdido a su hijo. Entonces había alegría porque estaba perdonado, había alegría espiritual porque iba a ir a ver a su hijo algún día. Excelente pregunta, Rosa. Muchas gracias. Muy bien, entonces las dos enseñanzas principales de la Biblia son ¿cuáles? Esta va a La estar una ley pregunta. La ley y el y evangelio. el evangelio. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué es la ley? ¿Qué dice la ley? Las dos enseñanzas principales son la ley y el evangelio. Pero ¿qué es la ley? Bueno, la ley es lo que Dios quiere que hagamos y lo que quiere que no hagamos. Y lo que Dios quiere y cómo quiere Dios que seamos. Hay un pasaje bíblico que dice, sean perfectos, así como el Señor su Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces la ley nos muestra los estándares perfectos de Dios que son tan altos, tan elevados que usted y yo no lo vamos a cumplir. Entonces dice, haz esto y vivirás. Si no haces esto, morirás, ¿verdad? Entonces usted y yo sabemos que no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces la ley nos muestra, ¿verdad? Si no haces esto, estás en serios problemas. Y la ley de Dios nos dice, tienes que cumplir 100%, nada que 99.9%, nada que Dios me va a dar ese un porcentaje que me falta, por lo menos ya me esforcé, nada que ver con eso. 100% o nada, esa es la ley, ¿verdad? Nos exige que hagamos algo. Según la voluntad de Dios, según no la voluntad de Dios, según los estándares perfectos de Dios. Esa es la ley, ¿verdad? Entonces no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, por nuestra propia cuenta. Y también tenemos que decir que Dios odia, detesta el pecado, ¿verdad? Y también detesta al pecador impenitente, el pecador que desafía a Dios y su gracia misericordiosa. Esa es la ley. La ley no nos da buenas nuevas. La ley nos deprime, nos frustra, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que la Biblia tiene dos enseñanzas, la ley y el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio también es conocido como las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué, hermanos? Carmen, Rosa, Juan, Sara, ¿qué piensan? Pues las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo murió para salvarnos, para limpiarnos del pecado. Excelente, hermana querida. Muy bien dicho. Esa es la ley. Digo, ese es el evangelio, el dulce evangelio, las buenas nuevas de que mi Señor y Salvador Jesucristo cumplió perfectamente la ley en mi lugar. 100%, ¿verdad? Al morir en la cruz por nuestros pecados, fue el sustituto perfecto que Dios envió desde el cielo para que tome nuestro lugar, cargue con nuestros pecados, los clave en la cruz. Y podemos pensar en algunos pasajes bíblicos como Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. También el que me gusta a mí, como ya habrán escuchado, siempre repito el mismo pasaje bíblico, ¿verdad? La segunda carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 21, que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador para que en Cristo recibiéramos la justicia de Dios. En otras palabras, la obra redentora de Cristo nos declara justos e inocentes ante la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Ese es el Evangelio. Hay gozo, hay alegría espiritual,
en la misericordia y el amor que Jesucristo ha mostrado por cada uno de nosotros. Excelente. Ahora, la aplicación correcta de la ley y el evangelio a nuestras vidas no siempre es fácil. Solamente por la obra del Espíritu Santo y el diligente estudio de la palabra de Dios, vamos aprendiendo, vamos diferenciando entre la ley y el evangelio. Vamos aplicándonos personalmente la ley y el evangelio a nuestras vidas, ¿verdad? Reconocemos una falta, un pecado, reconocemos un error ante Dios y ante nuestro prójimo y confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Ahora también esta misma enseñanza, siendo la enseñanza más principal, siendo la enseñanza principal de la Biblia, la ley y el evangelio, es mal usada en muchos lugares, ¿verdad? Es mal usada y a veces siempre se proclama solamente la ley, ¿verdad? En muchos lugares, o también solo el evangelio, ¿verdad? En la modernidad en la cual estamos viviendo en el mundo, en diferentes países del mundo, ¿verdad? Siempre dicen, oh, Dios te ama. Dios es un Dios bueno y te acepta como eres, no importa lo que seas, lo que hagas, no importa cómo vivas, al fin y al cabo, eres perdonado, ¿verdad? Estamos, restándole importancia a la obra redentora de Cristo. El otro lado es la pura ley, ¿verdad? Que eres un pecador, que eres el más miserable, que no tienes perdón de Dios si no haces esto. Dios está enojado contigo. Tienes que hacer esto, tienes que vivir de esta forma, tienes que vestirte de este modo y si no lo haces, ni siquiera crees que Dios te va a perdonar. Esa es pura ley. En vez de consolarnos con el Evangelio, nos pisotean y nos hacen sentir y vivir más amargados, más angustiados que nada, ¿verdad? Entonces el balance correcto entre la ley y el evangelio, que es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Mientras más leemos, meditamos, escudriñamos la palabra de Dios, vamos a aprender más y más a usar correctamente y aplicar correctamente la ley y el evangelio. Muy bien. Ahora, ¿qué ven ustedes en estas imágenes? ¿Han escuchado la palabra adiáfora? ¿Saben qué es la palabra adiáfora? No, pastor, yo no. ¿Alguien más qué es la palabra adiáfora? Muy bien. Entonces, la palabra adiáfora no es muy conocida, pero es una palabra en la cual, es un término, mejor dicho, en la cual se aplica a las cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Ni manda ni prohíbe. Eso es adiáfora, ¿verdad? Es algo, es un término o una aplicación, algo que Dios ni manda ni prohíbe. Ahora, ¿Dios prohíbe que bailemos? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que no porque el rey David bailaba. Excelente, muy bien. Entonces, si yo prohíbo bailar, ¿contra quién estoy yendo? Con la palabra de Dios, contra la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, si yo bailo con mi esposa en una fiesta familiar o lo que sea y estamos bailando sinceramente, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. Pero si ahora yo mismo bailo con una muchacha, con alguien más, y estoy pues con malas intenciones o con alguna otra cosa, ahí sí ya se convierte en un pecado, ¿verdad? Porque estoy siendo, ya pecando de lujuria, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estudiamos los mandamientos? Ahí se convierte en un pecado. Ahora, si la bebida, ¿es malo beber? ¿Es pecado tomar? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, porque Dios dijo que no, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ajá, muy bien. Entonces usted está diciendo los borrachos, ¿verdad? Ahora, si yo me tomo una cervecita, ya caigo en la estadística de los borrachos o no. No, pastor. Excelente, entonces no. Otra vez, ¿verdad? Si para mí una cervecita ya me hace que me porte como mono o mal hablado o vulgar o empiezo a sacarme la camisa y empezar a hacer problemas con toda la gente, pues no voy a tomar porque ya me conozco, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia es el exceso, que todo sea que me domine, ¿verdad? Si a mí me domina el licor, si a mí me domina las malas pasiones, allí sí ya estoy pecando. Todo lo contrario, puede uno tomarse una cervecita, está bien, pero también vamos a ver dónde estamos. Supongamos este ejemplo. Si hay una familia que a usted le invita y usted sabe que esta familia, el esposo o la esposa está batallando con el licor y está luchando para dejar con el alcohol, ¿verdad? Y a mí me invitan. Y yo no tengo ningún problema con el alcohol, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y yo voy llevando una 24 de cervezas, ¿verdad? Si él no toma, yo voy a tomar. ¿Qué estoy haciendo con eso? Juan Noé, hermano, adelante, levantó la mano. Pues está haciendo a que el hermano caiga en pecado, ¿no? Porque es su concupiscencia, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios eso sí juzga, eso sí dice que es pecado, ¿verdad? Si yo hago caer, si soy una piedra de tropiezo para una persona, para un creyente, pues estoy cometiendo pecado. El apóstol Pablo habla mucho en primera carta a los Corintios, capítulo 8, sobre esas cosas, ¿verdad? Él mismo dice, si yo veo que comer algo, este, hecho comer algo, ¿verdad? Que para otros no es justo, es puro, no lo voy a hacer por amor a los demás, ¿verdad? Tiene mucho de sentido común y aquí aplicamos bíblicamente la libertad cristiana. Lo que pasa, hermanos y hermanas en Cristo, es que muchos han confundido la libertad cristiana con el libertinaje, ¿verdad? Ese es el problema. Pero ahora prohibir todo, que bailar, que escuchar música, eso es pecado, vamos a pensarlo dos veces. Vamos a analizarlo bíblicamente, a ver qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que Dios prohíbe y qué es lo que Dios no prohíbe, ¿verdad? Rosa María, adelante, hermano. Es que ahí bueno, en las prohibiciones que hacen las diferentes iglesias, caen en el legalismo. Exactamente, exactamente. Entonces, es como evi- evitar todo, ¿verdad? Sí. Entonces, es un tema muy importante como analizarlo, tomando mucho tiempo para analizar a ver qué es lo que Dios dice. Y otra vez, no quiero que malinterpreten, ¿verdad? No estoy diciendo que pues tomar está bien, no. El problema muchas veces es que a veces no podemos controlarnos, ¿verdad? Si me tomo unita, pues ya no voy a parar en una, voy a tomar más. Entonces, el control, ¿verdad? Porque el Señor nos da el dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo que desafortunadamente no lo aplicamos muy bien. Adelante, Carmen. Pastor, en caso de Timoteo, cuando Pablo le dice que toma vino por causa de su estómago. Sí. Ujú. Sí, hay muchos pasajes bíblicos que hablan de eso, ¿verdad? Y le dice, ya, por tus malestares de estómago, toma vino, deja de tomar solo agua, ¿verdad? Entonces hay otros factores. Entonces, el abuso es lo que se convierte en un pecado.
Ok, también las cruces. Tener cruces en la iglesia o en nuestras casas es un pecado. Rosa María, adelante, hermana. Pues si no se cae en la idolatría, no es pecado. Excelente. Entonces, no estamos adorando a la iglesia, a la cruz, ¿verdad? Cuando, como dice bien nuestra hermana Rosa, cuando empezamos a adorar a esa cruz, cuando empezamos a usarlo como un muleto, las cruces que tenemos en nuestros cuellos, ¿verdad? Cuando usamos esa cruz como un amuleto de que es esa cruz, es esa imagen que me va a salvar, olvidándonos de que el Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces ahí se convierte en un pecado porque estamos rompiendo los mandamientos, idolatrando, venerando, adorando a esa imagen o a esa cruz. Pero el resto no, es la cruz donde Jesucristo pagó el precio de nuestro rescate, ¿verdad? Obviamente para el cristiano, para el creyente, Jesús no quedó colgado ahí, resucitó, la tumba está vacía y ese es el consuelo espiritual para nosotros. Concluyendo, ustedes van a escuchar quizás en otros cursos, posiblemente en el legalismo, sobre esta palabra o este término adiáfora. Con el tiempo van a ir ustedes escuchando más y leyendo la palabra de Dios van a darse cuenta que de esta aplicación de la diáfora en la vida práctica de un cristiano, la libertad cristiana. No siempre es fácil aplicar, no siempre es fácil conversar de estos asuntos porque a veces es un poco delicado, ¿verdad? Muy bien, seguimos avanzando entonces. ¿Por qué necesitamos aplicarnos la ley y el evangelio repetidamente? ¿Por qué será que necesitamos aplicarnos personalmente la ley y el evangelio repetidamente? Vamos con Juan Noé. Adelante, hermano. Luego vamos con Carmen, Rosa María, Sara también. Juan, adelante. Pues, profesor, yo diría que nos aplicamos la ley es para ver nuestros sucios pecados que tenemos, ¿no? Y pues en ese entonces nos damos cuenta que no tenemos la oportunidad de ser salvo por sí mismo y allí es en donde nos lleva a confiar solo en Jesús, porque sabemos que solo en Jesús tenemos salvación. Excelente, hermano. Gracias. Rosa María, ¿qué piensa? Pues yo pienso que necesitamos aplicar la ley para recordarnos que somos pecadores, para poner un freno a todo lo malo que hacemos, porque como dice la palabra, hago lo que no quiero hacer, lo malo que no quiero hacer, y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Entonces Gracias. la ley la tenemos que poner como un freno, y el evangelio para que nos levante el ánimo y que nos recordar que Jesús murió por nosotros y que nos demostró el amor que Él siente por nosotros y que debemos de amarlo sobre todas las cosas. Gracias. No por ¿cómo se dice? No por ay, se me fue la palabra. No, o sea, por amor, no por, ay, No por Dios mío, obligación, no sino por por obligación, obligación, no por sino obligación, sino por amor, porque por Él nos amó gratitud. primero. Sí. Gracias, hermana. Bien dicho. Gracias, Rosa María. Adelante, Carmen. Bueno, a mí personalmente diría que para mí la ley me ayuda a reconocer mi pecado, es como me sirve de espejo, como dijo, ¿no? Para ver en qué estoy fallando y eso me permite conducir a la cruz de Cristo, porque reconozco mi pobreza espiritual de que en mis fuerzas no voy a poder, solo Cristo me va a ayudar ese cambio, esa transformación, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y por eso soy salvo, soy justificado, soy lavado,
porque toda mi justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia. Eso puedo decir. Gracias, querida Carmen. Sí, excelente. Fácilmente nos olvidamos. Siempre llevo presente la parábola que Jesús contó sobre el fariseo y el recaudador de impuestos. Este recaudador de impuestos se creía que ya las puertas del cielo estaban abiertas, que Dios ya literalmente le había dado la llave para que entre a su mansión especial, celestial, ¿verdad? Y recordamos que él decía, Señor, te doy gracias literalmente por ser judío, por ser quien soy, ¿verdad? Porque hago esto, hago lo otro, hago el diezmo y todo lo demás. Él se tiraba flores, ¿verdad? Y para ponerle la cereza en el pastel, dijo, ay, Señor, gracias que yo no soy como este pecador, como este recaudador de impuestos, ¿verdad? Considerado en aquella época los peores pecadores. Llegó el momento de orar ¿verdad? Al republicano y no, ni siquiera se acercó tanto al altar y dijo, Padre, Señor, perdóname, soy un miserable pecador. A veces nos pasa eso también, hermanos, que nos volvemos fariseos, miramos a los demás sobre los hombros. Creemos que somos mejores que los demás, que nuestra vida, nuestra conexión, nuestra relación con Dios está mucho mejor que otros, ¿verdad? Ese momento es cuando literalmente la ley es como si Mike Tyson o vamos a ver un boxeador de México, cuál es el Chávez, ¿verdad? Nos diera un knockout en la 100 y nos tirara al suelo, ¿verdad? Literalmente ese momento. Y luego viene Jesucristo con el dulce evangelio, nos extiende la mano, nos abraza y nos dice tus pecados te son perdonados. Pero necesitamos escuchar la ley. La ley nos lleva a los pies de Cristo. La ley nos muestra como un espejo que somos pecadores. Cuando ya hemos confesado nuestras iniquidades, recibimos el perdón y ahí esa ley, la palabra de Dios se convierte en una guía y nos muestra la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que agrada al Señor y entre lo que le desagrada. También tenemos que recordar que nuestras emociones, nuestros pensamientos son como las olas del mar, muy versátiles, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente, ¿cuán versátiles son nuestras emociones, pensamientos y actitudes? ¿Qué piensa? ¿Cuán versátiles? Versátiles como cambiables, ¿verdad? Que no están siempre en un solo nivel. ¿Qué piensa? ¿Somos estables en lo que pensamos, creemos, actuamos? No, la realidad es otra. Somos sumamente inestables. Eso nos lleva a meditar que necesitamos estar conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo para que podamos aplicar la ley y el evangelio. Si estoy seguro de mis pecados, ¿verdad? Ahí necesito escuchar la ley, ¿verdad? Si me cuesta deshacerme de los hábitos que me llevan a pecar continuamente, necesito que la ley me muestre mi pecado. Si estoy contrito, triste, literalmente en el suelo, angustiado, afligido, como lo estaba el rey David, necesito escuchar el evangelio que me consuele, que me levante, que me muestre a Cristo, que me muestre la cruz, que me muestre la tumba vacía, ¿verdad? La Biblia usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas del evangelio de Cristo. ¿Cuáles imágenes, cuáles son algunas imágenes que usted recuerda? Cuando usted ve esta imagen, ¿en qué piensa? Juan Noé,
¿Alguien más? ¿Qué se mira esta imagen? ¿Qué les viene a la mente cuando ven? Bueno, al principio yo no pensé que era nieve, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede ayudar con el pasaje bíblico? Rosa María, adelante, hermana. Ayúdeme con este pasaje bíblico de... Dice Isaías 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Amén. Gracias, hermana querida. Ahora imagínese usted, ¿puede algo rojo, algo como la escarlata, ¿verdad? Convertirse en blanco como la nieve? Y eso es literalmente lo que pasó, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Jesucristo pagó con su sangre nuestras iniquidades y literalmente son blancos como la nieve, el perdón, la justicia, la santidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. El Salmo 3, el Salmo 103:12. Carmen, hermana, ¿puede ayudarme con esto? Y aquí vemos otra imagen, ¿verdad? El compás. Adelante, hermano. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente hasta el occidente. Dos polos opuestos, ¿verdad? Que nunca pueden juntarse entre sí. Entonces, literalmente, es como si Dios se agarrara una piedra y lo tirara a lo más lejos posible. Así es como hace Dios con nuestros pecados. Y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? El problema, ya hemos mencionado en otras ocasiones, es que nosotros somos los que no nos perdonamos. Dios dice, tus pecados ya son perdonados, ya son borrados, ya son olvidados. Pero muchas de las veces nosotros mismos seguimos abriendo las heridas, ¿verdad? Seguimos, en vez de que se cicatricen con el Evangelio, seguimos abriéndolo con la ley, martirizándonos la vida. Siguiente pasaje bíblico, pedimos que nos ayude Juan Noé. Adelante, hermano, ¿puede ayudarme con la lectura de Salmos 32? Juan Noé está ahí. Sí. Disculpe, Adelante, hermano. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Excelente. Entonces, aquí vemos cuál es la función de un borrador. Borrar. Borrar, ¿verdad? Y si uno borra algo y después se arrepintió de lo que borró y quiso verlo borrado, ya no puede ver nada, ¿verdad? Es así con Dios. Dios borra nuestros pecados, ¿verdad? Ya están borrados. No sé si tengo tiempo para contarles una historia que un pastor me contó una vez, ¿verdad? Decía que una muchachita joven, ella, por la presión, ¿verdad? Se quedó embarazada y de pronto abortó al bebé, ¿verdad? Cuando era jovencita. Y luego pasaron los años, ella nunca pudo estar en paz por lo que había hecho. Ella era una creyente muy fiel. Y un día conoció a un hombre que era un regalo de Dios, un hombre que lo amaba, que lo valoraba, lo apreciaba como era ella. Y ella fue a hablar con su pastor y ella dijo, pastor, no estoy en paz. Yo no puedo decirle a mi novio lo que pasó. Yo tengo eso en mi corazón, ¿verdad? Y el pastor habló con ella, hablaron de los salmos, del perdón, ¿verdad? El Salmo 103 y todo eso. Entonces, hablaron, reconfortó con el Evangelio. Ella entendió, se alegró en el alma y después, y al finalizar la reunión, y le dijo, pastor,
¿Qué le digo a mi novio de mi pecado que cometí cuando era joven? Y el pastor le dijo, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Ese pecado ya está borrado. Ya no tienes ningún recuerdo. Es decir, el problema es que tú misma no te perdonas, ¿verdad? Y así es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es como borra, es como los olvida, ¿verdad? Porque cada día somos como una página nueva en el libro de la vida. El Señor nos perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades y nos muestra a Jesucristo, el perfeccionador de nuestra fe, ¿verdad? Algo para pensar y meditar en eso. Seguimos entonces, Jeremías 31-34. Pedimos esta vez que nos ayude. Inés, ¿nos puede ayudar con la lectura de Jeremías 31-34? Inés, hermana. ¿Está ahí? Vamos entonces con Rosa María. Adelante, hermana, ayúdenos con la lectura de Jeremías 31-34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Otra vez, entonces Dios perdona y olvida nuestros pecados, ¿verdad? No porque Dios es un Dios desmemoriado, sino porque esa es la naturaleza de su perdón divino, ¿verdad? Ok, seguimos con Miqueas. Carmen, hermana, adelante, si me puede ayudar con la lectura de Miqueas. Amén, pastor. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Gracias, hermana. Muy bien. Otra vez, ¿qué hace con nuestros pecados? Los arroja al fondo del mar, ¿verdad? Entonces, y también Dios es un Dios que es increíble, hermanos y hermanas en Cristo, pensar en nuestro Padre, en nuestro Dios maravilloso, ¿verdad? Que en vez de castigarnos, nos perdona. Bueno, castigó a su Hijo en nuestro lugar, ¿verdad? Para que nosotros hoy tengamos el perdón y la promesa de la vida eterna en el cielo. Colosenses 2:14. Juan Noé, si me puede ayudar con la lectura. Y luego vamos a pedir a los demás estudiantes que nos ayuden con esto. Aquí voy, profesor. Gracias. Dice Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. El anulo esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Gracias, hermano querido. Más claro que eso no hay nada, ¿verdad? Allí clavó en la cruz. Allí pagó esa deuda. Nunca la hubiéramos podido pagar por nuestros propios méritos, y Jesucristo la clavó en la cruz, ¿verdad? Gálatas 3:26-27. Y vamos a ver si alguien más nos puede. Sara, hermana, ¿puede ayudarnos con la lectura? Está bien, hermano. Gracias, muy amable. Gálatas 3:26 y 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Amén. Gracias, hermana. Dos cositas aquí. Somos hijos de Dios, ¿verdad?
y nuestra Sí. vestimenta estamos revestidos de Cristo. Ese es Amén. el privilegio que usted y yo tenemos por la gracia de Dios, por la obra Amén. redentora de Cristo, ¿verdad? Que nos llamen, que repetimos una y mil veces la obra redentora de Cristo, pero nuestros corazones se regocijan al saber y recordar que gran amor nos tuvo Dios para sacrificar a su propio Hijo y así Amén. declararnos justos e inocentes ante su presencia. Apocalipsis 2. De una vez, Sara, lea Apocalipsis 2, por favor. Amén. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Excelente. Entonces, alguien en la mañana dijo, ¿verdad? Porque Cristo venció al diablo, a la muerte y al infierno. Usted y yo, aún en este mundo, ya somos más que vencedores, ¿verdad? Porque la justicia, el triunfo, la victoria de Cristo también se cuenta como nuestra victoria. Y pedimos a nuestra hermana Estedit que nos ayude con la lectura de Filipenses 4:3, por favor. Amén, profe. Gracias. Filipenses 4:3. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Aleluya. Gracias, hermana querida. Muy bien. Entonces, podemos pensar, ¿verdad? Como dice aquí, hablando el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia, de la congregación de Filipo, les está recordando a ellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Su nombre y el mío, por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, por la fe en el Hijo de Dios, el único intercesor entre el Dios y los hombres. También nuestros nombres están escritos, debo decirlo, en el libro de la vida. ¿Y sabe cómo están escritos? Están escritos con la sangre de Cristo. Están escritos con letras doradas, ¿verdad? Esas letras que Jesucristo lo venció, ganó, triunfó en la cruz del Calvario. Así están escritos nuestros nombres, hermanos y hermanas en Cristo. Como conclusión final, palabras finales de este curso, damos gracias al Señor porque nos ha recordado la importancia de los 10 mandamientos que para usted y para mí son un deleite aplicar a nuestras vidas. También hemos aprendido la aplicación correcta de la ley y el Evangelio todos los días. Con la ayuda del Señor, mediante el Espíritu Santo, queremos ahogar el viejo Adán, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras palabras y todo, ¿verdad? Y que de ese viejo Adán ahogado por la obra de Dios, por la gracia de Dios, surja el nuevo hombre en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por el privilegio de llamarnos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo y herederos de la vida eterna. Tenemos un proyecto final. En amor cristiano les exhorto que todos terminen su proyecto final. Como ustedes ya saben, eso les da la oportunidad de avanzar al siguiente curso. Y también, pues, es un recordatorio como una aplicación de lo que han aprendido en este curso. Entonces, justo terminando la clase, les voy a enviar el proyecto final de dos formas. Hay el documento en Word
y el documento en PDF. Este documento solamente va a ser el que les voy a enviar. No van a poder bajar del documento oficial de Academia Cristo porque les simplificamos, ¿verdad? Tenían 37 preguntas, pero ahora solo tienen como 26. Entonces, solo el documento que les voy a enviar ahora va a funcionar para el proyecto final. Entonces, ya cuando trabajemos, completemos, vamos a ponerlo en la página oficial de Academia Cristo. Entonces, esa es la noticia de la noche. Entonces, tienen 2 semanas a partir de hoy para entregar su proyecto final. Si tienen alguna preguntita, pueden hacerlo con confianza. Estoy a su servicio cualquier hora. Me pueden enviar un mensaje escrito o de voz haciendo la pregunta. Y yo estaré más que contento para ayudarles si puedo. También les voy a enviar mi correo electrónico o el grupo por WhatsApp me pueden enviar el proyecto final como les sea conveniente a ustedes. Otra cosita también, si desean que les envíe un enlace el Catecismo de Lutero, donde fue tomado este curso para que ustedes tengan los 10 mandamientos, su significado, y otras enseñanzas básicas de la Biblia que Martín Lutero usaba como padre, como jefe del hogar para enseñar a sus hijos y a su esposa en la casa. Creo que eso es todo mis notas. Vamos a hacer la pregunta final. Una fecha como tal para el proyecto final. Entonces vamos a ponerlo ahorita. Hoy estamos a 15, 22. 22 sería una semana. 22. Vamos a ponerle hasta el 8 de marzo. 8 de marzo. Es la fecha límite. ¿Está bien? Excelente. Entonces vamos a concluir con la pregunta final. ¿Qué me ha ayudado? ¿Cómo me ha ayudado este curso a entender, valorar y agradecer la obra redentora de Cristo en mi vida? Entonces, un comentario cortito. Juan Noé, adelante. ¿Cómo me ha ayudado este curso a entender, valorar, agradecer la obra redentora de Cristo en mi vida? Si no, vamos con Edith. Sí, profe. Yo me he sentido como renovada, cambiada, lavada. Pude ver el freno que usted nos enseñó en las clases pasadas. Me puedo ver en el espejo de mí misma, de mi pecado, puedo reconocer, ya entender con más facilidad en dónde fallo y qué es pecado para mí, para poder ser ese discípulo que sigue a Cristo en este tiempo. Gracias, profe. Gracias, hermana querida, por sus palabras. Sara, adelante. Sí, pastor, a mí me ha ayudado bastante el estudio, he aprendido bastante y le doy gracias a Dios porque me toman en cuenta y porque sí he aprendido mucho de la palabra de Dios y me gustó y quiero seguir estudiando la Biblia. Amén. Gracias, hermana querida, que el Señor me lo bendiga siempre. Inés, adelante, Inés.
el micrófono, actívelo. Hay puede desactivarlo. Debe estar a un extremo, no sé si derecho o izquierdo, extremo bajo del teléfono está un micrófono que lo pueda desactivar. ¿Pudo encontrar? Bueno, si lo activó en cualquier momento, diga nomás. Vamos a pasar con Juan Noé, si está allí usted. Sí, profesor, aquí estoy, Adelante, disculpe. hermano. Gracias. Pues me he sentido bendecido, profesor, y he podido comprender, entender algunos pasajes bíblicos, lo que no había aprendido, pues entonces ahora sí lo puedo entender, entonces a través de esto, entonces por eso me siento bendecido y no sé cómo expresarlo, pero la verdad Dios ha hecho bastantes bendiciones en mi vida, profesor. Gracias, hermano querido. Muchas gracias. Seguimos con Rosa María. Adelante, hermana. Pues yo me siento muy contenta, pastor, porque antes no entendía yo el Viejo Testamento, que es la ley, y ya con este curso, ya puedo, pues poner ese freno, ese espejo en mi vida y trataré de aplicar la ley y el evangelio así constantemente. Y estoy muy Gracias. contenta y muy bendecida. Gracias, hermana querida. Muy bien. Doris, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas Sí, noches. estoy muy contenta con este curso porque aprendí mucho sobre la ley, sobre el evangelio que no conocía. Entonces pues me siento contenta por eso y tratar de aplicar en nuestra vida. Gracias, Doris. El Señor la bendiga también. Luis Felipe, hermano, adelante. Gracias, pastor. Le agradezco muchísimo. Yo he aprendido muchas cosas, como la ley de Dios, cómo hay que frenar, quién es la guía, quién es el espejo. Entonces, yo diría que Dios le bendiga a usted en su enseñanza y agradezco muchísimo, pastor. Gracias al Señor por darnos la oportunidad. Carmen, adelante, hermana. Bueno, dar gracias a Dios porque ha sido usted un canal de bendición, en el cual yo he podido conocer la ley y el evangelio. La verdad, antes del curso me daba bastante expectativa y ahora me parece tan simple no entender los mandamientos, porque antes de eso me era un enredo, me hacía un lío yo, pero ahora ya las cosas están más claras, hay más luz ya. Estoy agradecida, pastor. Gracias, Carmen. Gracias al Señor. Sí, Edith, sí, respondiendo a su pregunta, por supuesto. Claro que de hecho, el libro que escribió Martín Lutero fue para los niños, de una forma muy sencilla y él perfectamente. Entonces, el enlace que le voy a enviar, Edith, ahí va a ver, obviamente va a tener que bajarlo, leerlo y puede usar tranquilamente ese material. Muy bien, Armida, hermana, buenas noches, ¿nos escucha? ¿Cómo le ha ayudado a usted este curso a entender, valorar, agradecer la obra redentora de Cristo en su vida? ¿Sí nos escucha? Si no, vamos a continuar con quien no. ¿Me escucha usted, pastor? Ahora sí, hermana, clarito, ¿Sí me adelante. escucha? Sí, Pues sí, bueno, ahorita ya no le escuchamos, está como cortando. agradezco. Bueno,
Ya participaron todos. Sara, ¿verdad? ¿Ya habló usted? Rosa María, Sí, Estedit. muchas Inés, gracias. hermana querida, Inés, ¿pudo desactivar pudo activar, mejor dicho, el micrófono? Todavía no. Me hubiera encantado escuchar a Inés. Bueno, mientras, sí, yo también tengo que decir, personalmente, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿verdad? Y ustedes también van a tener la dicha de enseñar esto, lo que están aprendiendo ahora, a sus niños, a sus nietos, a sus familiares y amigos, ¿verdad? Entonces, la bendición, agradezco al Señor por eso, y yo también he aprendido muchísimo en este curso, ¿verdad? La aplicación correcta a la ley y el evangelio a mi vida también. Bueno, unos segunditos más. Siempre en cada curso hay unos 3 diapositivas sobre el propósito de Academia Cristo y literalmente es sencillo. Entonces, la capacitación a cada uno de ustedes para que la gran comisión se cumpla, ¿verdad? Que la que dio Jesucristo no solo a sus discípulos, sino a cada uno de nosotros como creyentes, que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y Jesús dijo, les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el último día de sus vidas. Entonces, crecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo crecemos en la palabra de Dios? Leyéndola, meditando, escudriñando, aplicando a nuestras vidas personalmente. Y cuando ya, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, el gozo nos lleva a compartir con otros las buenas nuevas, lo que Cristo ha hecho con nosotros. Queremos compartir para que otros también sientan el mismo gozo que usted y yo sentimos al saber que Jesucristo es nuestro Salvador. Siguiente propósito, ¿verdad? Es formar un grupo, formar un grupito en el cual podamos reunirnos en la casa, con nuestros amigos, con las personas que están desesperadamente ansiosas de escuchar la palabra de Dios, pero no, nadie los ha explicado, nadie los ha hablado, ¿verdad? Entonces, formar un grupito es estudiar la palabra de Dios usando el material de Academia Cristo, reuniéndonos, orando, cantando himnos de alabanza. Eso es formar un grupo sembrador, lo que le llamamos nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito de Academia Cristo, porque los pastores no pueden estar como quisiéramos que hayan misiones en Guatemala, en México, en Honduras, en todas las partes de Latinoamérica, ¿verdad? Ah, pero ya los hay, ya los hay. Hay líderes en cada región, por ejemplo, en México, también en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Hay líderes, ¿verdad?, que ya tienen sus grupitos sembradores que están estudiando constantemente la palabra de Dios y con el propósito a largo plazo, con la bendición del Señor, que se conviertan en iglesias Wells Internacional, ¿verdad? Ese es el propósito. Si ustedes desean, si esa es la misión, si ese es el deseo, oramos al Señor que se cumpla en el tiempo de Dios. En la última diapositiva es, deseo unirme a usted. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos un documento de 95 preguntas que se llama el Acuerdo Doctrinal, el cual es un resumen con una aplicación personal con pasajes bíblicos, ¿verdad? De lo que hemos aprendido a lo largo de los 13 cursos del Discipulado 1. Entonces, si alguno de ustedes dice, yo estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica que enseña Academia Cristo, me gustaría ser parte de esta congregación, ¿verdad? De esta iglesia, de este sínodo, y quiero estudiar con ustedes las 95 preguntas y a ver qué pasa después. Entonces, si de pronto usted estudia las 95 preguntas
Y dice, hay algunas cositas que no estoy de acuerdo con la enseñanza de Academia Cristo. No pasa nada, ¿verdad? No, lo que queremos es enseñar la palabra de Dios y que la palabra de Dios, motivado por el Espíritu Santo, les lleve a ustedes, a notar, a marcar la diferencia entre lo que, dice la palabra de Dios y lo que muchas de las veces el ser humano se ha tomado la libertad de ponerle requisitos, de ponerle reglas a las cosas que Dios no pone reglas. Entonces, ese es el acuerdo doctrinal. Posiblemente en cursos que vienen van a escuchar estas, estos tres puntos principales de Academia Cristo, pero no es una obligación para nada. Al contrario, estamos acá para enseñar la palabra de Dios como lo venimos haciendo todos los maestros. Entonces, esto es nomás algo adicional. Si usted siente el deseo espiritual de decir, yo quiero estar en compañerismo doctrinal con ellos, con Academia Cristo, eso significa que lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros profesamos y lo que nosotros enseñamos, ustedes también van a enseñar. Recordando que Academia Cristo enseña las tres solas, ¿verdad? Somos salvos solo por la gracia de Dios, somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús y somos salvos solo por la palabra de Dios. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosita que se nos haya olvidado? Y si no, vamos a cerrar con una oración. ¿Está bien? Creo que ya se durmieron. No. Amén, hermano. Amén. No, mentira. Bueno, vamos a orar. Damos gracias al Señor, por todo. Señor bendito, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado juntos. Señor, tú nos has concedido el privilegio de formar una familia. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Señor, cada día vamos teniendo más familia espiritual. Te damos gracias por eso, Padre amado, que podemos hablar libremente, podemos dar nuestros comentarios, nuestros puntos de vista, Señor, como si fuéramos realmente una familia. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de conocer a mis hermanos y hermanas en Cristo de diferentes países, de diferentes partes de nuestra bella Latinoamérica. Bendice a ellos, fortaléceles espiritualmente, sigue dándoles el gozo espiritual de continuar estudiando tu palabra, Señor, seguir avanzando, con tu ayuda, con tu misericordia, con tu fortaleza espiritual. Te doy gracias, Señor, por estas 4 semanas, que han sido un buen tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra, Señor. He aprendido mucho. Te doy gracias por los comentarios de mis hermanos y hermanas en Cristo. Me han hecho crecer espiritualmente y como persona también. Bendice a ellos, fortaléceles, Señor, para que concluyan su proyecto final y así, Señor, sigan avanzando. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, que tengan una Amén. bendecida noche. Vamos a ver si se puede. Aquí está.